Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar sobre la cría de periquitos, en concreto, de cuándo crían los periquitos. Si os interesa, quedaros que empezamos. La cría de periquitos es una etapa muy bonita que todo criador de aves y amante de los animales estamos deseando que llegue para disfrutar viendo el proceso de la vida y el desarrollo de las crías de periquitos. Pero antes de comenzar con la cría, tenemos que tener en cuenta una serie de pautas muy importantes para conseguir tener éxito en la cría de periquitos y poder disfrutar de la mejor manera posible de la época de reproducción, asegurándonos siempre de que nuestros periquitos están sanos y fuertes y por supuesto de que son felices. Los periquitos pueden criar y reproducirse prácticamente durante todo el año, pero esto no es recomendable en absoluto, puesto que necesitan un periodo de descanso para recuperarse al 100% de los desgastes producidos durante la cría y además deben atravesar el periodo de muda, o lo que es lo mismo, deben hacer el cambio de plumas. Por un lado, teniendo en cuenta el punto anterior, tenemos que evitar criar con los periquitos en los siguientes casos. En primer lugar, no debemos criar con los periquitos en épocas frías, puesto que las bajas temperaturas suelen traer problemas tanto a los huevos como a las crías, e incluso a los propios reproductores, ya que puede que los reproductores no entren bien en celo y aumente el número de huevos claros o huevos no fértiles. También puede que haya problemas en la incubación de los huevos, ya que los padres tendrán que pasar menos tiempo fuera del nido para evitar que los huevos se enfríen y pueda morir el embrión en su interior. Y además, la hembra puede tener problemas con huevos atravesados o incluso las crías pueden morir debido a las bajas temperaturas. El segundo punto, estrechamente relacionado con el anterior, es no criar con los periquitos en épocas inestables o cuando haya cambios de temperatura. Y en tercer lugar, no debéis criar nunca con los periquitos en épocas en las que haga mucho calor, puesto que con el calor los reproductores sufren mucho y en el nido podría haber altas temperaturas que provoquen la muerte de las crías por asfixia e incluso podrían aparecer y reproducirse de manera incontrolada los ácaros o los piojillos, que ya sabéis que aparecen muy rápido con el calor y que como aparezcan en el nido atacarán directamente a las crías succionándoles la sangre, puesto que el ácaro piojillo es un parásito que se alimenta de la sangre y puede ocasionarles anemia, debilidad, retrasar el crecimiento de los periquitos e incluso provocarles la muerte. Aprovecho y al final de este vídeo, por aquí arriba y en los comentarios del vídeo, os dejo el enlace a varios vídeos en el que os explico cómo prevenir y cómo eliminar ácaros y piojillos de los periquitos, o cómo saber si un periquito tiene ácaros o piojillos. Por otro lado, se recomienda criar con los periquitos en las siguientes etapas. La primera, en el caso de España, sería en primavera con la llegada de las buenas temperaturas y el aumento de las horas de luz. Con esto conseguiremos que nuestros periquitos se encelen de manera natural y al haber una temperatura constante y agradable, conseguiremos que los periquitos apenas tengan dificultades durante la cría, por lo menos las relacionadas directamente con las condiciones meteorológicas, porque ya sabéis que también influyen más cosas como la alimentación, la edad y experiencia de los reproductores, el tipo de nido, la condición corporal de los reproductores, etc. En el caso de que no viváis en España, pues tenéis que tener en cuenta en qué estación el clima es más estable, hay más horas de luz y las temperaturas son agradables y constantes para que se propicien unas buenas condiciones para la cría de periquitos. Y en función de esto, adaptar la época de cría de los periquitos a la estación del año que mejor se adapte a estas condiciones. La segunda está relacionada directamente con la primavera de Australia, la cual va desde septiembre hasta noviembre, ya que recordad que los periquitos proceden del continente australiano, por lo que teniendo en cuenta que el ciclo biológico de reproducción de los periquitos se produce durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, podemos criar con nuestros periquitos también durante estos meses, siempre que las temperaturas y el tiempo nos lo permitan. Por último, un consejo adicional que os doy es que intentéis hacer solamente 2 puestas al año vuestra pareja de periquitos, o como máximo 3, dependiendo del estado de los periquitos y de los síntomas de celo que muestren en ese momento, pero nunca, bajo ningún concepto, hagáis más de 3 nidadas al año, porque los reproductores podrían tener un desgaste excesivo que los persiga durante todo el año, y puede que a medio y largo plazo aparezcan problemas relacionados directamente con la cría, como por ejemplo huevos atravesados, muda irregular o a destiempo, debilidad general del ave, etc. Y además, otra pequeña recomendación que os doy, en el caso de que tengáis la oportunidad y la hembra no comience una nueva puesta,
es establecer unas semanas de descanso entre puesta y puesta, para destetar perfectamente a las crías de periquitos de la nidada anterior y para que los padres descansen unos días y se recuperen, con una buena alimentación completa, rica y equilibrada, y por supuesto con un buen aporte de calcio en forma de hueso de jibia. Y si lo consideramos necesario podemos realizar un pequeño aporte de vitaminas junto a la pasta de cría que utilicemos o junto al agua. Espero una vez más que el vídeo os guste y os pueda servir. Si es así ya sabéis, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas gratis pulsando el botón rojo de aquí debajo. Por aquí arriba os dejo el vídeo que os comentaba antes sobre cómo eliminar piojillos y cómo saber si nuestros periquitos tienen. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.